El Mazda Cosmo fue el primer auto deportivo de la marca de Hiroshima, pero no les bastó con una carrocería bella, no. También fue el primero de la marca en usar el extraño, revolucionario e incomprendido motor Wankel. Esta es su historia. Presentado en 1964 en el Auto Show de Tokio y puesto a la venta a partir de 1967, el Cosmo llegaba como un coupé deportivo con un diseño futurista inspirado en la carrera espacial en la que todo el mundo estaba inmerso. Sin embargo, lo que superó a la bella carrocería fue el uso del motor Wankel o rotativo, desarrollado por Felix Wankel para NSU, marca que a la postre se convertiría en lo que ahora es Audi y del cual Mazda tenía derechos de uso. Pero ¿qué es lo que hace relevante a este tipo de motor? Pues es que es una cosa absolutamente distinta a los motores de combustión interna regulares, que a pesar de también tener 4 tiempos, no los realizaba con pistones, sino con rotores de forma de triángulo lobular que dentro de la cámara de combustión, que tiene una forma parecida a un 8, giran para crear los 4 distintos momentos. Las ventajas de este tipo de motores son, sin duda, la simpleza, pues incluye menor cantidad de componentes mecánicos, menor peso y menores vibraciones. Sin embargo, uno de los puntos importantes de por qué este tipo de motores no despegaron fue principalmente por el alto consumo de combustible y el uso excesivo de aceite, ya que se necesita para mantener lubricada la cámara, como un motor de 2 tiempos, y mantenimiento constante y específico para mantener el rendimiento adecuado. Aún así, esto no detuvo a Mazda de usarlo en el Cosmo. Esta versión es la serie 2 del primer Cosmo, que usaba un motor de 2 rotores de 980 centímetros cúbicos, 128 caballos de potencia y una caja manual de 5 velocidades. Además, la distancia entre ejes era 38 centímetros más larga con respecto al Serie 1 y usaba rines de 15 pulgadas de diámetro. Un dato, de la primera generación del Mazda Cosmo apenas alcanzaron a producir cerca de 1200 unidades, todas para el mercado japonés con el volante del lado derecho. Recuerda suscribirte para más historias. El Cosmo se sienta en la misma mesa de los clásicos japoneses de culto junto con el Toyota 2000 GT y los Skyline de Nissan. Fungió como un auto halo que ayudó a la marca a crearse esa aura deportiva que tiene hasta nuestros días. La fiabilidad del motor rotativo se puso a prueba cuando 2 Cosmos participaron en las 84 horas de Nürburgring. ¿84? Sí, 84 horas. De los dos, uno se retiró en la hora 82 y el otro terminó en la 4ª posición general. Los motores Wankel y Mazda no se quedarían ahí en las competencias y llegarían a ganar las 24 horas de Le Mans, siendo el primer equipo japonés y el único auto con motor rotativo en haberla ganado en 1991 con el 787B, del cual hablaremos en otro video. El motor rotativo llegó en la marca hasta el RX8 para después detener su producción y mantenerse en pausa. Se dice que Mazda recuperará el diseño de este motor para usarse como acompañante de los motores eléctricos en sus vehículos híbridos, pero eso aún está por verse en las calles. Este Cosmo es un Hot Wheels Premium de la serie Boulevard de 2021 y se caracteriza por su color blanco, decoración en azul y detalles en faros y luces traseras, así como detalles en emblemas. Los rines en color dorado le dan un muy buen contraste a las marcas de los patrocinadores. Este, además, se destaca por estar identificado como uno de los Mazda de Mad Mike, de ahí el logo de la doble M en el cofre, el famoso Drifter patrocinado por Red Bull y que cuenta con otros Mazda de motor rotativo en su selecta colección de autos de competencia. El mejor detalle está, sin duda, en el logo vintage de Mazda en las puertas. ¿Te gustó lo que viste? No olvides dejarnos un comentario debajo del botón de like diciéndonos cuál es tu Mazda favorito de la historia y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima historia.